Gracias por seguir con nosotros. Estamos en esta mesa de análisis sobre las reformas constitucionales que implican graves peligros para tanto el patrimonio cultural como para otros aspectos de la vida institucional del país, y vamos a preguntar a nuestros invitados algunos ejemplos de cómo podría darse todo la aplicación de estas leyes. Guadalupe, ¿tenemos ejemplos de cómo podría afectar toda esta nueva legislación en caso de aprobarse? ¿Qué ejemplos concretos podríamos dar? Bueno, lo que está pasando ahorita con el problema educativo. O sea, el asunto educativo cuando se descentraliza, que quieren regresar a los estados y municipios, eso fue más o menos volver a la ley que había implementado Carranza después de la Revolución, el dejar a los estados y municipios el control sobre su educación. En aquel tiempo incluso Carranza no crea una Secretaría de Educación, sino es Vasconcelos, para revertir ese horror que se había generado, porque los estados no tenían dinero, los municipios mucho menos. Decide crear la Secretaría de Educación, en donde los planes y programas abarcaran a toda la República. Eso es fundamental entenderlo así. Y él hizo una campaña y un proyecto importantísimo, una campaña para ir a convencer a los diputados de todos los estados para que se votaran las reformas constitucionales. Entonces se crea, y este es un ejemplo que nos puede aportar para el asunto del federalismo, se crea la Secretaría de Educación, que va a abarcar a todo el territorio nacional con planes y programas. O sea, ahora el riesgo es que vuelvan a los cacicazgos estatales. Exacto, es lo que en buena medida está pasando hoy con la educación, que los problemas se regresaron a las localidades, y ahí tenemos el caso de Zacatecas, que la gobernadora exactamente decidió, es decir, ya no puedo con esto, regreso el asunto a la federación porque yo no tengo el presupuesto, no me asignan los recursos necesarios. Entonces podemos tener un grave problema en el aspecto educativo, es más, de hecho creo que lo tenemos, porque el problema educativo es grave de por sí, y ahora fraccionado. Entonces eso podría suceder en el asunto de las instituciones federales que cuidan y protegen el patrimonio, como decía Wolfi, no solo el patrimonio arquitectónico, sino todo el patrimonio que forma parte de la propiedad de la nación, en donde la nación ha tenido injerencia como Estado. Ahora podríamos tener esos problemas, y también se hablaba ya hace un momento de lo que podría significar incluso la privatización de bienes, ¿no? Claro. ¿Qué ejemplos ves tú, José Alfonso? Bien, además de que haría inoperante, por ejemplo, la Ley Federal de Monumentos y que llevaría o conllevaría, tal y como atinadamente lo señaló la ex senadora Sauri Riancho, la necesidad de que cada entidad tuviese su propia ley de monumentos, la ley de vestigios, etcétera, estaríamos sujetos a diferentes posiciones, posturas o visiones sobre la manera de definir la forma de administrar este tipo de bienes. Otra de las cuestiones lo veo yo muy práctico. Yo tuve la suerte de tener la administración de la delegación Cuauhtémoc. Tuvimos enormes problemas nosotros, en un momento dado, para poder apoyar a algunos de los monumentos históricos o artísticos que se ubican dentro de la delegación. Yo preguntaría, bueno, ¿alcanzará todo el presupuesto que tienen las instituciones responsables del mantenimiento, de la investigación, etcétera? Dividir ese presupuesto que es tan raquítico en nuestro país entre 32 y luego además entre los municipios que tienen este tipo de vestigios o de patrimonio, pues va a ser casi nada de dinero, y entonces estaríamos propiciando pues la anarquía en materia de mantenimiento, en materia de investigación y de conservación del patrimonio. Gracias, José Alfonso. Wolfi, ¿qué ejemplos podemos poner? Bueno, el problema es que lo que está aquí en juego es el uso real de estos bienes del patrimonio nacional y en particular de los monumentos de interés nacional. Es decir, no se pudo modificar la fracción 25 del 73 que concede la facultad al Congreso de la Unión, entonces decidieron irse por la vía de la administración, y en la vía de la administración utilizan un argumento que es de la primera Convención Nacional Hacendaria, en el que están preocupados porque los estados y los municipios resulten beneficiados de la explotación, de la comercialización de esos bienes. Entonces el chiste y el ejemplo concreto es, imaginémonos que todo este patrimonio cultural que se ha logrado preservar se desmembra a cada uno de los estados, y entonces lo primero que habría que decidir es cuál va a ser de interés nacional y cuál de interés estatal y local, y una vez que eso se defina, cómo se va a repartir la administración, porque lo que hacen en el 27 es obligar al gobierno federal a que firme convenios de administración con los estados,
¿Qué pasa en la hipótesis del diputado que planteaba de que los escasos van a ser pírricos, prácticamente nulos? Pudiera ser el caso que digan, bueno, yo ya tengo el convenio de administración, como no puedo, entonces ahí hay una buena empresa muy caritativa, multinacional, que me va a ayudar a administrar el patrimonio. Entonces ellos, sin que se pierda la propiedad, porque van a seguir siendo propiedad de la nación. Es como esa figura de que, mira, esta es tu casa, pero yo la voy a usar. ¿Sí? Entonces, ese es el riesgo gravísimo que se corre. Ante esa circunstancia, yo creo que el mejor ejemplo está ahí justamente, la mercantilización y el desmembramiento del patrimonio en su conjunto. Sí. Guadalupe, hay un plan de desintegración nacional. De pronto, después de las elecciones, nos topamos con que, según eso, México estaba dividido entre el norte y el sur, con características muy peculiares. Y ahora pareciera que también están queriendo separar, disgregar al país. ¿Habrá ese plan de desintegración? Yo pienso que sí, porque además, mira, yo te digo una cosa, esta votación que se hizo en el Senado para la aprobación de estas reformas fue anterior a las elecciones. Incluso algún senador del PRD dijo que da muy claro que ustedes tienen temor a que ganara la izquierda, y entonces a la hora que llegara Andrés Manuel López Obrador le quitan una serie de potestades, ¿no? La potestad para gobernar sobre todo el territorio, y le están quitando atribuciones para gobernar. Entonces va a tener que hacerse una locura, va a tener que gobernar como un Ford, ¿no? con facultades extraordinarias. Entonces, yo creo que esto sí llevaba esa mala intención en un momento dado de quitarle atribuciones al presidente de la República, número uno, y por otro lado, poder tener mayor control sobre los municipios y sobre los estados. Justamente lo que acaba de señalar Wolfi, en el sentido de que puede haber grandes empresas protectoras que pueden ser coadyuvantes en el apoyo del patrimonio, en la conservación, en la investigación, en muchas cosas, pero entonces eso claro que le va a restar el poder al Estado, y le resta el poder al Estado de manera global. O sea, eso es lo que yo veo también como una cosa muy grave, le está restando facultades, y no es que… Insisto, tiene razón Wolf y tiene razón José Alfonso cuando hablan del presidencialismo, de que ha sido un centralismo en este país. Sí, pero precisamente las instituciones federales tenían, a lo mejor no han funcionado como deben, es otra cosa que hay que criticar y que habría que revisar, pero tenían la intención de abarcar el territorio, evitando de alguna manera el centralismo, aunque las instituciones tuvieran su sede en México, en la ciudad, porque tenían representaciones y había gente en los estados y había investigación en cada uno de los estados. Entonces, bueno, de hecho todavía estoy hablando en pasado, pero eso es lo que tendríamos que valorar, realmente valorar, y tratar de evitar que se siguiera desmembrando a partir de esa desintegración territorial, porque de suyo los mexicanos no conocemos ni valoramos a fondo el patrimonio que tenemos, que no solo son bienes inmuebles, sino también son archivos y son tradiciones y son mil cosas, pero cuidar todo eso a nivel federal creo que es una función que no podemos evitar, que no podemos dejar en manos de particulares, ni mucho menos que permitir que deje de tener esa cohesión, porque es algo que nos identifica como país. Vamos a hacer un corte y regresamos con las opiniones del diputado Suárez del Real, con Wolfi, para ir cerrando ya y teniendo algunas conclusiones sobre esta mesa de análisis.